Hola amigos, cordial saludo. En esta oportunidad he preparado un video que tiene que ver con los costos por procesos. Anteriormente había colocado a consideración de todos un video respecto a la parte introductoria de los costos, en qué consistían los costos, qué métodos existen para registrar y controlar los costos y qué empresas pueden aplicar uno u otro de estos sistemas de costeo. En esta oportunidad, como les dije, entonces vamos a analizar o vamos a iniciarnos en el manejo de los costos por procesos. Recordemos un poco cuántos métodos de costeo existen. Y entonces vamos a decir que existen los costos por procesos, los costos por órdenes de producción y los costos ABC. En el video que les estoy mencionando que preparé anteriormente, está la característica de cada uno de ellos y qué empresas lo pueden aplicar. Pero en este video entonces nos vamos a dedicar solamente a los costos por procesos y a la parte básica de los costos, porque llegar al fondo de los costos por procesos, a la liquidación y aprender a liquidar los costos por procesos, realmente es un poco complejo y dispendioso. Pero lo vamos a hacer. Posteriormente editaré un nuevo video donde hagamos una liquidación compleja de costos utilizando el sistema de costeo por proceso. Por ahora nos quedamos entonces con este video, que es la parte introductoria a los costos por proceso y donde realizaremos unos ejercicios de liquidación básica de costos por proceso. Recordemos que el sistema de costeo por procesos es un sistema utilizado por aquellas entidades donde la producción es continua, es decir, donde hay una producción en masa, una producción en línea, hay bastante volúmenes de producción. Las empresas que realizan este tipo de producción por lo general laboran más de 18 horas al día. Ejemplos de empresas que utilizan el sistema de costeo por procesos, entonces tenemos aquellas empresas dedicadas a la trilla y empaquetado de granos, aquellas entidades dedicadas al envasado de lácteos o cualquier tipo de bebida, aquellas empresas dedicadas a la fábrica de vehículos cuando la producción es continua en línea, o algunos servicios donde es imposible definir lotes de servicios o lotes de unidades dentro de ese servicio que se está prestando. Por el volumen de bienes fabricados es imposible determinar lotes de productos. Entonces en ese caso estamos hablando de una producción en línea. Así las cosas, la única forma de controlar y asignar los costos es mediante la definición de procesos. Es decir, cuando la fábrica o la entidad que se dedica a la transformación de materia prima va a prestar servicios, utiliza un sistema de producción donde es imposible definir lotes de productos, pues debe optar por aplicar el sistema de costeo por proceso. Finalmente, la sumatoria de todos los procesos comprenden el ciclo de producción de un bien. Entonces, tendremos que identificar cuál es el ciclo de producción del bien, cuáles son todas las actividades que se hacen para fabricar el bien, desde el inicio hasta cuando esté completamente terminado el producto, y definir una serie de procesos. Es conveniente no definir tantos procesos, y en este sentido le corresponderá al contador de la entidad o al jefe de costos o al jefe de producción definir, o ambos definir, los procesos o identificar los procesos que comprenden el ciclo de producción de cada bien. Aquí tenemos un esquema de más o menos cómo se comporta o cómo es el proceso de ese sistema de costeo de producción denominado de esta manera, procesos. Diferente al sistema de costeo por órdenes de producción, donde
se define un lote de productos o cierta cantidad de productos a producir y se sabe previamente hacia quién va direccionado ese lote de productos o para quién va ese lote de productos que vamos a producir, y todos los costos de ese lote de productos pues se controlan a través de una tarjeta que corresponde a esa cantidad de productos de ese lote que se está fabricando. Diferente a ello, el sistema de costeo por proceso, pues como les dije anteriormente, y así se deriva su nombre, por eso se deriva su nombre, es que como es imposible identificar lotes de productos a producir, pues lo que debemos hacer es identificar procesos. Entonces, tenemos, por ejemplo, el proceso A. Tenemos el ciclo de producción de un bien. Ya les dije que eso lo debe definir el contador o el jefe de producción, o entre ambos, el ciclo de producción del bien, revisar el ciclo de producción y definir procesos. Entonces tenemos para este esquema un proceso A. Una vez agotado este proceso A, viene el proceso B en fabricación de ese bien. Y una vez agotado ese proceso B, viene el proceso C. Entonces, todo será una secuencia. Primero el proceso A, primero el proceso B y primero el proceso C. La identificación desde qué actividad inicia y en qué actividad termina cada uno de los procesos, repito, corresponde al jefe de producción y al contador de la entidad. Y en ese sentido, entonces, los costos que tienen que ver en la producción pues se controlan y se registran de acuerdo a cada proceso. Entonces tenemos que se deben identificar cuáles son los costos del proceso A, cuáles son los costos del proceso B y cuáles son los costos del proceso C. De esta manera se debe también controlar o registrar en la contabilidad. Se debe registrar en la contabilidad. Pero vamos a definir qué es un proceso. Vamos a definirlo como una actividad o un conjunto de actividades homogéneas y concatenadas que una vez realizadas producen una modificación sustancial en la presentación del producto en fabricación o del servicio en ejecución. ¿Por qué se habla de actividades homogéneas? Porque son muy similares la una a la otra, y concatenadas porque una precede a la otra. Son secuenciales. Esas actividades similares y que una va después de la otra, pues constituyen un proceso. ¿Dónde comienza y dónde termina cada actividad? Para definir el proceso, repito, corresponde a producción y en ayuda con el contador de la entidad. Un ejemplo de costos por procesos. Dice, una fábrica de pantalones que produce jeans en grandes cantidades utiliza el método de costos por procesos para registrar y controlar todos sus costos. De esta manera, ha definido dos procesos que comprenden el ciclo de producción del bien. Es decir, desde el mismo instante en que se corta la tela hasta que el pantalón está totalmente confeccionado, todo ese ciclo de producción del bien. Para este ejemplo y para esta entidad se han definido dos procesos. Un proceso donde se realiza el proceso de corte, que es el conjunto de actividades relacionadas con el corte de la tela, y un segundo proceso que es el proceso de costura, que es aquel proceso donde se hace la actividad de zurcido o digámoslo así redundantemente, costura de la tela y terminación del pantalón. Aquí ven ustedes una pequeña gráfica entonces donde está el primer proceso, que es el proceso de corte, y luego viene el proceso de costura. Como les dije o como vimos anteriormente en un esquema, pues contabilidad debe definir, debe controlar y registrar cuáles son los costos que corresponden a cada uno de estos procesos. Eso debe tenerlo muy bien definido contabilidad. Cómo controlar, cómo crear un sistema de información de tal manera que cuando la información llegue a contabilidad se sepa
con certeza cuáles son los procesos los costos, perdón, del primer proceso o del segundo proceso, o cada uno de los procesos en que esté dividido el ciclo de producción del bien. Ahora vamos a hacer el primer ejemplo y un ejemplo básico de liquidación de costos por procesos, para que vayamos aprendiendo cómo funcionan los costos y cómo se liquidan los costos por procesos. Dice, la fábrica de muebles El Gorgojo Limitada produce escritorios en madera tipo estudiante. De acuerdo al volumen de unidades producidas, utiliza el sistema de costeo por procesos y ha definido el ciclo de producción de cada escritorio en dos procesos. Uno que es el proceso de corte y otro el proceso de ensamble y acabado. El primer proceso comprende las actividades de corte de la madera y el segundo proceso comprende el armado del escritorio y los acabados finales. Entonces tenemos una empresa que fabrica muebles, escritorio tipo estudiante, con un ciclo de producción por proceso, con un sistema de producción por proceso, con dos procesos ya definidos previamente. Aquí podemos ver entonces gráficamente el proceso, el ciclo de producción de cada escritorio. Entonces tenemos el primer proceso, que es el proceso de corte, y el proceso de ensamblado y acabado. Entonces, para llevar a cabo la liquidación de los costos de cada escritorio de madera, para conocer el costo de producción de cada escritorio de madera, y para el ejemplo que estamos mirando, que corresponde al mes de mayo, aquí nos comenta que es para el mes de mayo, y vamos a hallar el costo de producción de cada escritorio que se produjo en el mes de mayo. Necesitamos dos informes, es decir, el área de contabilidad, que finalmente es la encargada de liquidar los costos y establecer el costo de producción de cada unidad, requiere dos informes. Un informe que proviene del área de producción, que el jefe de producción lo debe entregar, y que tiene que ver en cuanto a las unidades que inició, produjo y terminó y quedaron en proceso. ¿Sí? Y otro informe que proviene de contabilidad y que tiene que ver con los costos que se aplicaron en cada mes. En este caso, en el mes de mayo. El ejercicio que vamos a mirar de liquidación de costos de cada escritorio corresponde inicialmente para el mes de mayo. Vamos a hacer una liquidación básica y luego hacemos una liquidación para el mes de junio, donde es un poco más compleja la liquidación. Entonces el informe, de acuerdo al informe de producción, aquí me están diciendo el informe de producción, es decir, el informe que presenta el jefe de producción al departamento de contabilidad. Se tienen las siguientes unidades fabricadas durante el mes de mayo de 2020. Y obviamente pues el informe debe venir por cada uno de los procesos. Entonces tenemos aquí proceso de corte y proceso de ensamble. Y aquí tenemos la descripción de las unidades. Entonces, el informe que está presentando el jefe de producción me dice que en mayo se iniciaron 500 unidades. Estamos hablando, recuerden, de escritorios para estudiante tipo madera, que se iniciaron 500 unidades en el proceso de corte. Obviamente allí es donde inician las unidades. Ellas no inician el proceso de ensamble, inician en el primer proceso. Iniciaron 500 y pasaron al siguiente proceso 500. Es decir, iniciaron el proceso de corte 500 y pasaron a ensamble 500. Quiere decir que a 31 de mayo de 2020 no quedaron unidades en proceso, aquí en el primer proceso. No quedaron unidades del escritorio en fabricación, aquí en el proceso de corte. Todas las unidades que se cortaron en el primer proceso pasaron al segundo proceso. Luego en el proceso de ensamble me dice unidades que vienen del proceso anterior, 500 las que pasaron,
estas 500 pasan al segundo proceso. Aquí ya vamos a decir que viene el proceso anterior. Y unidades totalmente terminadas y transferidas ya para la bodega, para el almacén, 500. Y a fin de mes, a 31 de mayo, no quedaron tampoco unidades en producción. Es decir, las 500 unidades que se iniciaron en el mes de mayo, que parten en el proceso de corte, fueron totalmente fabricadas o fueron fabricadas al 100% y salieron para la bodega. No quedó ninguna unidad en proceso. Por eso es una liquidación básica, porque cuando quedan unidades en proceso, en cualquiera de los dos procesos, cualquiera de las dos áreas o procesos, pues la cuestión se torna compleja porque esas unidades se han de tener en cuenta para el mes siguiente. Ahora tenemos el informe de contabilidad para el mes de mayo. Contabilidad, según el informe de contabilidad, en el proceso de corte se aplicaron los siguientes costos. Materiales directos 28 millones, mano de obra directa 4.200.000, costos indirectos de fabricación 1.500.000. Esto para un total de 33.700.000 aplicados en el proceso de corte. Este es cada uno de los conceptos por los cuales se aplicó costos o incurrió en costos la entidad. Para el proceso de ensamble se definieron o se identificaron los siguientes costos. No hubo costos de materiales directos porque recuerden que estamos fabricando escritorios de madera y pues obviamente esa materia prima corresponde al primer corte que inicia. La fabricación del escritorio de madera pues obviamente inicia con la toma de la madera y la ejecución del proceso de corte de todas las piezas que se necesitan para la fabricación del escritorio de madera. Pero sí hubo mano de obra directa por 6.300.000 y costos indirectos de fabricación de 5.200.000. Con estos dos datos, con este informe de contabilidad y con el anterior, y es el informe de producción, vamos a realizar la liquidación y a obtener el dato de cuánto costó producir cada escritorio de esta entidad para el mes de mayo. Les voy a pasar aquí en Excel que tengo diseñado ya alguna situación. Listo, aquí tenemos Excel. Lo he realizado de esta manera para que tengamos mayor claridad respecto a qué es un proceso. Entonces noten ustedes que tenemos dos construcciones, vamos a decirlo así, dos áreas donde se realiza cada uno de los procesos. Tenemos aquí, ven ustedes, una especie de casita de edificación y vamos a suponer que es donde se hace el proceso de corte de la madera. Y tenemos otra casa, otra edificación donde se hace el proceso de ensamblaje. Cada uno de estos corresponde a los procesos. No es que en todas las fábricas exista tal situación, que un proceso se hace en un área física y que otro proceso se hace en otra área física. No. En muchos todos están bajo una sola estructura física. Y tal vez en cierto espacio de esa estructura física se haga un proceso y a continuación o a los pocos metros se realice el siguiente proceso. Pero lo hago de esta manera para que identifiquemos mucho más fácil en qué consiste el sistema de costeo por procesos. Entonces voy a traer los dos informes, voy a ver si puedo copiar aquí los dos informes para que me quede más fácil no estar yendo y viniendo. Entonces vamos a ver si puedo aquí copiarlo. Aquí tengo listo. Este es el informe de producción que corresponde a las unidades
que se procesaron y voy a traer el informe de contabilidad que corresponde a los costos contabilizados en cada uno de las áreas. Listo, perfecto. Entonces tengo aquí el informe de producción del jefe de producción y el informe extraído de la contabilidad de la entidad. Recordemos que esto corresponde al mes de mayo del 2020. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren qué vamos a hacer. Formas. Listo. Listo. Entonces vamos a mirar que en el primer proceso, que es el proceso de corte, se iniciaron 500 unidades. 500 unidades arrancaron. Vamos a suponer que arrancaron por acá. 500 unidades de escritorio. Y vamos a decir que por concepto de materiales directos, aquí informe de contabilidad, proceso de corte, se aplicaron 28 millones. Que por mano de obra directa se aplicaron 4.200.000 y que por costos indirectos de fabricación, costos indirectos se aplicaron 1.500.000. Esto para un total de 33.700.000. Vamos a sumar por acá y lo vamos a colocar en negrilla para... Listo. Entonces tenemos que se iniciaron 500. Estos fueron los costos aplicados. Y vamos a decir que me dice que pasan al siguiente proceso. 500, iniciaron 500, salen 500. Se van para el segundo proceso, 500 unidades. Y aquí al proceso de ensamble y acabado me dice que vienen del proceso anterior. Estas 500 llegaron al segundo proceso y que salieron 500. Listo. Entonces, este prácticamente es el informe del jefe de costos. Se iniciaron 500 en el proceso de corte, pasaron 500 al proceso de ensamble y acabado y salieron 500 totalmente terminadas. Entonces estamos hablando de escritorio de madera tipo estudiante. Aquí vamos a decir lo siguiente, por favor. Entonces, lo que debemos identificar es cuál fue el costo por materiales directos, cuál fue el costo por mano de obra, cuál el costo de CIF para cada unidad. Entonces recuerde que estos 28 millones corresponden a 500 unidades. Entonces lo que voy a hacer es 28 millones. Recuerden que las unidades procesadas fueran 500 que se iniciaron y salieron 500. Entonces voy a dividir los 28 millones de pesos por concepto de materiales sobre las 500 para ver cuál es el costo por materiales aplicados a cada unidad. Entonces lo que me está diciendo es que cada unidad de escritorio que se proyecta fabricar, el costo para cada unidad por concepto de materiales directos, que básicamente vendría a ser la madera, es de 56.000 pesos por cada unidad. 56.000 pesos el costo de madera para cada escritorio. Igual voy a hacer para mano de obra y para CIF. Recuerden que se procesaron 500 unidades. Aquí no tenemos inconveniente porque las 500 que iniciaron son las 500 que salen. Quiere decir que se procesaron 500 aquí en el primer proceso de corte, que corresponde al proceso de corte. Vamos a identificar entonces cuánto es el costo
para cada unidad por concepto de mano de obra directa y son 8.400 y por concepto de CIF a cada unidad 3.000 pesos. En total me está diciendo que a cada unidad de escritorio en el primer proceso, que es el proceso de corte, se le aplica 67.400 pesos. Es decir, cada escritorio que pasó por ese primer proceso de corte lleva acumulado ya 67.400 pesos. Estos 33.700.000 pues salen es el resultado de tomar el costo acumulado por cada unidad, que son 67.400, multiplicado por las 500 unidades que pasaron al segundo proceso. Es decir, en total las 500 unidades llevan un costo acumulado de 33.700.000. Mire que coinciden, que básicamente fueron los costos totales aplicados durante mayo en el primer proceso, 33.700. Quiere decir que aquí en este proceso no quedaron inventario en unidades en proceso, a 31 de mayo, 0. No quedaron todas. Recuerden que se iniciaron 500, se procesaron 500 y 500 se fueron para el proceso siguiente, que es el proceso de ensamble y acabado. Entonces aquí ya en el segundo proceso vamos a decir costos del proceso anterior. Los costos del proceso anterior pues son estos mismos, 33.700. Si divido esto en 500, que son las unidades que vienen, pues me debería dar estos 67.400. Vamos a hacer el cálculo, decirle que me divida esto sobre los 500 unidades y me da 67.400 pesos, que es el costo de los costos de cada unidad del primer proceso. Ahora vamos a ver los costos que se aplicaron en el segundo proceso, en el proceso de ensamble y acabado. Y el informe de contabilidad me dice que por materiales directos no hubo materiales directos. Estamos hablando ya de los costos del segundo proceso. De acuerdo al informe de contabilidad no hubo, 0. Mano de obra directa 6.300.000 y costos indirectos de fabricación 5.200.000. Esto para unos costos totales en el segundo proceso de 11.500. Entonces noten ustedes, por aquí 33.700, que son estos 33.700, por aquí 11.500, que son estos mismos 11.500. Al igual que hicimos acá de establecer el costo para cada unidad por cada uno de estos conceptos o elementos del costo, lo vamos a hacer acá en el segundo proceso. Entonces, si al proceso de ensamble llegaron 500 y salieron 500 terminadas, pues quiere decir que se procesaron 500 unidades. Entonces lo que voy a hacer es dividir cada uno de estos valores por las unidades procesadas en el segundo proceso. Perdón que no es, aquí es 500, me da 0. Dame un segundo por favor. Listo, entonces estos son los costos
del primer proceso, recuerden ustedes 67,400, mírenlo acá. Costos del proceso anterior, si estamos en el proceso de ensamble acabado, el proceso anterior es el de corte y cada unidad traía 67,400. Ahora, en el segundo proceso cada unidad acumula 12.600 por mano de obra directa, 0 por materiales directos y 10.400 por CIF. Finalmente entonces cada unidad que pasó por el proceso 2, que es el de ensamble y acabado, acumuló 23.000 pesos. Entonces lo que vamos a decir es costo total por unidad, 23.000 del segundo proceso y 67.400 del segundo proceso. Vamos a sumar esos valores, este más este. Quiere decir que cada unidad que salió totalmente terminada acumuló 90.400 pesos de costo. 67.400 que acumuló en el primer proceso y 23.000 que acumuló en el segundo proceso. Finalmente el costo de estas 500 unidades pues lo voy a hallar de la siguiente manera: 500 unidades por 90.400. Quiere decir que el costo de producir las 500 unidades, el costo total son 45.200.000. Que repito, es el resultado de tomar 90.400.000 por 500 unidades, costo total de producción 45.200.000. Si nosotros tomamos este informe de contabilidad y miramos, sumamos estos dos valores, total costo del mes, proceso de corte 33.700 y 11.500, y sumamos estos dos valores, pues debe dar los 45.200.000, que son los costos aplicados durante el mes de mayo para esta producción. Entonces básicamente con eso estamos realizando la primera liquidación, una liquidación básica de costos. Voy a borrar esto de acá y entonces vamos a decir, bueno, ya lo tenemos aquí identificado, calculado, ¿no? Costos, costo por unidad proceso 1 fueron 67.400. Ahora voy a decir costo por unidad del proceso 2 son estos 90.400. Y entonces el costo total de producción por unidad es igual a el costo por unidad de proceso 1 más el, perdón, esto no son 90.400, son 23.000. Entonces el costo total de producción por cada unidad corresponde al costo de esa unidad en el proceso 1 más el costo de la unidad en el proceso 2. Voy a sumar esos dos. Valores. Y entonces repito, me dice que el costo total de producción por cada unidad es de 90.400 pesos. Y ahí hemos hecho entonces la liquidación para el mes de mayo. Una liquidación básica, una liquidación sencilla.
pero que ya nos iniciamos entonces en el aprendizaje del sistema de costeo por procesos y cómo funciona el sistema de costeo por procesos. Esto corresponde al mes de mayo, entonces el costo de producción de cada escritorio de madera tipo estudiante para esta empresa por el mes de mayo fue de 90.400 pesos. Vamos a ver un ejemplo un poco más complejo, pero los invito para que busquemos el video correspondiente y entonces correspondería al mes de mayo y vamos a dejarlo en un video diferente para no acelerar el proceso de aprendizaje y para no confundirnos, sino para ir en un proceso de crecimiento continuo en el aprendizaje, porque repito, la liquidación de costos por este sistema es un poco complejo. Muchas gracias, entonces los invito para que aborden el nuevo video y analicemos el video que viene a continuación, que vendría a ser para el mes de junio de esta misma entidad. Muchas gracias.